Bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradecer a los participantes, a los tres legisladores, a los tres parlamentarios, el haber tenido a bien pues, participar en nuestra jornada, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero disculpar a Joan Baldoví, que finalmente esta mañana pues, le surgió un asunto inesperado y bueno, pero tuvo el acierto de dar con Juan Ignacio Ponce y lo va a sustituir. Y bueno, yo creo que también puede ser interesante porque completa también un poco la visión regional, ¿no? Digamos, tenemos por su parte a un parlamentario regional, como es Juan Ignacio Ponce, por parte del Grupo Compromís, que procede de la Asamblea Valenciana. Tenemos una visión nacional con Rosa Medel y tenemos una visión europea con Nicolás González Casares. Por lo tanto, a pesar de que nos había gustado oír también a Joan Baldoví, pues bueno, yo creo que se completa bien el perfil, ¿no? Quiero presentar a los ponentes de forma, no los voy a ir presentando uno a uno, los voy a presentar sobre la marcha y de forma muy escueta. La inmensa mayoría los conocemos. Y bueno, Juan Ignacio Ponce, como decía, es diputado por las Corts Valencianas y bueno, su perfil es biólogo y dedicado en gran parte al mundo de la ecología, el medio ambiente, pero también con un claro compromiso con el tema de las desigualdades sociales y precisamente con este tema que hoy nos trae, ¿no? Por supuesto, Rosa Medel, que conocéis todas, por Unidas Podemos, diputada nacional de profesión oftalmóloga, con un claro compromiso por la salud, la sanidad pública y todo lo que supone combatir cualquier tipo de desigualdad en un derecho como es el acceso a la salud, un derecho fundamental. Y finalmente, pues Nicolás González Casares, que es enfermero de profesión, también sanitario, y nos dará una visión europea. Yo creo que es especialmente importante en estos momentos donde el balón yo creo que está en gran parte en el tejado europeo, aunque todos los parlamentos y todos los congresos tienen una influencia clave, pero yo creo que el Parlamento Europeo pues, es muy importante en estos momentos, ¿no? Yo solamente voy a hacer una puesta en situación del tema que vamos a tratar y le daré inmediatamente la palabra a ellos. Por supuesto, son libres de hacer las aportaciones que consideren con toda libertad y bueno, también espero que tengamos oportunidad de hacer un debate y poderles preguntar pues aquellas cuestiones que nos preocupan, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestra intención como asociación es intentar, y somos claros, ¿no? en influir en un determinado sentido, ¿no? En un determinado sentido que desde nuestro punto de vista creemos que es justo. A lo mejor estamos equivocados o es cierto que hay una parte de la población que a lo mejor no la comprende o no la comparte todavía, pero ese es nuestro objetivo, ¿no? Es decir, que la inmensa mayoría compartan esta visión de un acceso justo al medicamento, a un bien público desde nuestro punto de vista, que debe ser garantizado para la inmensa mayoría, para toda la ciudadanía, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, hablar de acceso a medicamentos, yo creo que bueno, es un tema que no es nuevo, y yo creo que esta pandemia los que nos incita a decir basta ya, ¿no? Basta ya en el sentido de que, bueno, se empieza a convertir en algo manido porque no acabamos de ver una respuesta, y eso se lo traslado a los legisladores, una respuesta, bueno, por supuesto, siendo consciente de la capacidad limitada, por supuesto, que tienen ellos, no es digamos, responsabilizarlos a ellos, pero sí decirles que tienen un papel clave en intentar cambiar o por lo menos hacer una contribución en este sentido, ¿no? Decir que el acceso a los medicamentos, bueno, empieza, ¿no? con la declaración o el establecimiento de medicamentos esenciales, ¿no? Fue una de las primeras iniciativas por parte de la ONU, no hace mucho, ¿no? En el año 65, parece mucho, pero no es tanto, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que luego tuvimos la pandemia del SIDA, que a día de hoy hay que recordar que aquella pandemia nos tiene ya más de 39 millones de personas que han muerto a raíz de eso, ¿no? Y hay que recordarlo también porque fue la primera vez que, bueno, se hizo una excepción de las patentes, ¿no? Para poderlas fabricar y ofrecérselas, en este caso, para los países con más dificultades económicas, pero bueno, hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente de que en un momento en concreto, pues se tomó una iniciativa que es lo que nosotros, digamos, buscamos ahora, pero para el conjunto de la población, ¿no? En medio nos vino la hepatitis C, y bueno, en 2015, y bueno, yo creo que empujó iniciativas interesantes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que bueno, que puso sobre la mesa, pues hizo que el acceso a los medicamentos tuviese un protagonismo o estuviese en la agenda que antes no figuraba, ¿no? Sobre todo a nivel europeo, ¿no? Y para nosotros creo que eso es importante, ¿no? De hecho, creo que también es importante, aunque
a mí, desde mi punto de vista, se queda corto porque no concreta, pero es cierto que la Estrategia Europea Farmacéutica, por primera vez, que está en estos momentos recientemente aprobada por la Comisión Europea, pues incluye la necesidad de garantizar el acceso a los medicamentos, lo incluye por primera vez dentro de esa estrategia, ¿no? Por lo tanto, es algo que no es nuevo, como decía al principio, pero sí es cierto que algo empieza a moverse y creo que empieza a levantarse esa sensibilidad necesaria para que lleguemos a ese objetivo común que tenemos de garantizárselo a la inmensa mayoría de la ciudadanía, ¿no? En concreto ahora la pandemia, ¿no? La pandemia por COVID, ¿no? Yo también quiero decir bueno, que hay antecedentes también en este sentido. Lo que pasa es que no lo estamos utilizando y una de las primeras preguntas que le haré a los participantes, porque en realidad existe un reglamento dentro de la OMS a raíz de la influenza, el virus de la influencia A, empezó a hablarse de la necesidad de prepararse para futuras pandemias. Hay un reglamento, de hecho, en el 2011 incluso se evalúa cómo se está implementando porque era una preparación para futuras pandemias, pero bueno, llama la atención que una de las primeras conclusiones que de esa 2011, de esa asamblea, pues bueno, decía que nos iba a coger sin preparación y efectivamente así ha sido. Nos ha cogido sin estar preparados a pesar de que empezó a hablarse al respecto. Es decir, que se viene hablando, pero lo cierto es que no estamos preparados y ha llegado esa pandemia que algunos auguraban y aquí la tenemos, ¿no? Y lo cierto es que ahora estamos en una amenaza mundial, desde el punto de vista de salud pública, pero también económica. ¿Y yo por qué digo también económica? Porque parece que la economía quiere justificar o se pretende justificar que la economía también puede matar a muchas personas y quizás hay que hacer un balance. Pero yo quiero decir que esa propia economía, ese alegato a la economía, pues bueno, yo no lo comparto. No lo comparto cuando estamos hablando que en el caso de España, por ejemplo, en el año 2020 ha descendido su PIB, ha perdido un 11% del PIB. Es la mayor pérdida desde la guerra civil, desde el año 36, que entonces fue un 26%, ¿no? Pero ni la del 2008, 2009, la crisis, fue tan pronunciada esa situación económica, que fue en torno a un 3, no llegó al 4%, ¿no? Estamos hablando de 130.000 millones de euros en España en el 2020. Si hablamos de la Unión Europea con una caída del PIB del 6,4%, pues una barbaridad, ¿no? Es decir, que incluso ya puesto hasta por motivos económicos, y digo por motivos económicos, que se justifica precisamente que actuemos tratando de garantizar esa vacuna a la comunidad internacional, a todo el mundo, ¿no? Porque esa justificación económica realmente, efectivamente, va a costar vida, pero va a costar vida a medida, y además va a costar dinero y vida que se van a ir alargando en el tiempo a medida que no seamos capaces de garantizar de forma rápida y eficaz esa vacuna que a día de hoy está en manos de la industria farmacéutica, una industria farmacéutica que ha recibido miles de millones de euros del sector público, y esa será otra de las preguntas que le haga, ¿cuánto dinero? Porque los datos son contradictorios, no sé realmente, dependiendo de las publicaciones, se ha dado una cantidad u otra, desde 1.500 millones de euros, hablan algunas hasta 27.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, es decir, cantidades ingentes que desconocemos, pero lo cierto que podríamos decir que hasta la vacuna es de la Unión Europea, es de la Comisión Europea, es de la ciudadanía, pero lo cierto es que la normativa, la regulación no nos permite realmente a día de hoy acceder a esa investigación, ¿no? En definitiva, estamos ante uno de los mayores retos, si no del mayor reto de la historia reciente en salud y también en economía, y que solamente tiene un tratamiento desde la salud y desde la garantía de esa vacuna como bien común que nosotros defendemos, como bien público, y que nos gustaría pues, conocer, como ya digo, la opinión de los legisladores, de en qué situación, qué sensibilidad hay en cada parlamento y qué piensan ellos de que en qué medida es posible hacer posible, valga la redundancia, hacer posible que sea, digamos, que se haga una excepción a esas patentes y haya una transferencia tecnológica, como recogía el reglamento que ya decía de la OMS, de transferencia tecnológica ante pandemias como esta, una transferencia tecnológica de producir millones y millones de dosis y terminemos entero, por lo menos seamos capaces de controlarla o pongamos todas las medidas que tenemos a nuestro alcance. Y finalmente, bueno, yo creo que bueno, hay cierta sensibilidad, ¿no? Hay una iniciativa legislativa ciudadana que pretende que el Parlamento Europeo lo aborde, pero también hay un manifiesto de 300 parlamentarios, ¿no? que firmaron en su día pues la necesidad de
de hacer una excepción con esta patente contra el COVID como un bien público mundial y que se declare una licencia, que sea una licencia no exclusiva y finalmente, pues bueno, lo que hablaba Juanjo, ¿no? El 30 de marzo 25 presidentes hablaban de la necesidad de un abordaje internacional desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Y bueno, y también en el Congreso de los Diputados, recientemente nuestra compañera, la compañera María Luisa Carcelos, pues también, junto con otros parlamentarios, pues también tuvo una iniciativa que solicitaba a la Unión Europea la extensión de esa patente. En definitiva, yo creo que, bueno, algo se mueve, hay cierta sensibilidad y nos gustaría conocer por parte de los legisladores hasta qué punto es posible, qué es lo que están tratando y, bueno, cuál es su opinión desde primera mano, ¿no? Es decir, qué posibilidades tenemos, ¿no? Es cierto que solamente con estos 3 grupos parlamentarios es insuficiente, nos haría falta poder convencer a un sector bastante importante, más conservador, pero bueno, también le pedimos esa ayuda, ¿no? O también nos gustaría conocer en qué medida eso es posible. Ha habido antecedentes en los que ha sido posible llegar a consensos, a acuerdos, y bueno, creo incluso recordar que en el Congreso de los Diputados los grupos conservadores, algunos de ellos se abstuvieron. Por lo tanto, creo que hay capacidad para que trabajen en ese sentido.